Buenas tardes, alumnos. Vamos a ver un poquito lo que son divisores y múltiplos. ¿Sí? Si yo multiplico, por ejemplo, 3 por 5, que es igual a 15, 15 va a ser múltiplo de 3 y 5. Y 3 y 5 son divisores de 15. Si yo divido 15 dividido 3 me va a dar 5, porque 5 por 3 es 15. Y el resto es 0. Esta es una división exacta. Un número multiplicado por otro, el resultado va a ser el múltiplo de estos dos números, ¿sí? Entonces, después para identificar rápidamente cuando un número es divisor o múltiplo de otro, ¿sí? Hay reglas. Esas reglas se llaman reglas de divisibilidad. Son para identificar rápidamente, ¿sí? Reglas de divisibilidad. Para identificar rápidamente cuando es múltiplo, ¿sí? Y vamos a obtener una división exacta. Bueno, cuando un número es múltiplo de 2, cuando ese número, ¿sí? El número termina en par. O sea, va a terminar en 0, 2, 4, 6, 8. Eso es el número par. Por ejemplo, si yo tengo un número 302, termina en un número par. Entonces yo si hago una división, dividido 302 dividido 2, ya sé de antemano que me va a dar una división exacta. Entonces yo digo 3 dividido 2 de 1. Me sobra 1. O sea, armo el 10. Entonces 5 por 2 es 10. Bajo el 2 de 1. Y aquí 1 por 2, 2. Al 2 va 0. Entonces esta es una división exacta. Esta es una manera rápida de reconocer, por ejemplo, que los múltiplos, los divisores de 2, ¿sí? ¿Cómo vamos a identificar nosotros con la regla de divisibilidad? Un número es divisible entre 2 cuando el número termina en par, ¿sí? Termina el número en par. En este caso, termina en 2. Esa es la regla del 2. Cuando nosotros queremos saber la regla de divisibilidad del 3, ¿sí? Vamos a tener que un número es divisible entre 3 cuando sumadas sus cifras dan 3 o múltiplo de 3. Entonces, si yo, por ejemplo, sumo este número, voy a sumar las cifras, que sería 1 más 1 más 1, que va a ser igual a 3. Quiere decir que este número rápidamente identifico que si lo divido entre 3 me va a dar una división exacta. Entonces yo digo, ahí, tomo 11 dividido 3 de 3. 3 por 3, 9. Me quedan 2, 1. 21 de 7. 7 por 3, 21. Y ahí me queda el resto 0. Entonces es una división exacta. Y decimos que el 111, ¿sí? Es múltiplo de 3 o que es divisible entre 3. Bueno, después la regla del 6. Un número es divisible entre 6 cuando es a la vez divisible entre 2 y 3. O sea, tiene que cumplir las reglas del 2 y del 3. Tiene que ser par y sumada su cifra me tiene que dar un múltiplo de 3. Entonces, por ejemplo, a ver, un múltiplo puede ser 312. Si yo sumo, ¿sí? 3 más 1 más 2 es 6. Entonces quiere decir que si yo lo divido entre 2, 3 o 6, me va a dar una división exacta. Entonces aquí tengo de 5, 5 por 6, 30, me queda 1, 12,
2 por 6, 12. Entonces esta es una división exacta y por lo tanto es divisible entre 6. Después de 4, un número es divisible entre 4 cuando terminan sus cifras. Los dos últimos números son divisibles entre 4, o sea, son múltiplos de 4. Por ejemplo, si yo pongo 512, 12, ¿sí? Es múltiplo de 4, está en la tabla del 4. Entonces, si yo divido 512 dividido 4, 1 por 4, 4 va 1, 2 por 4, 8, 9, 10, 11 y 9 por 4 es 32. Ahí está la división exacta. Bueno, del 5, ¿sí? Sus cifras terminan en 0 o en 5. Y de 10, sus cifras terminan en 0. Bueno, eso sería todo. Tienen que observar las tablas, tienen que estudiar las tablas y con eso ya ustedes pueden viendo las reglitas de divisibilidad. Hasta la próxima.